conferencia con Tony Gracia Triñaque. Yo todavía no lo puedo creer porque pues le escribí y fue muy amable, me contestó y yo creo que, o sea, providencialmente estamos aquí todos reunidos hoy para ganar conciencia en el gran don de Dios en la vida y nuestro rol en cuidarla, en promoverla, en vivir de cara a la voluntad de Dios en cuanto al tema de la vida. Yo me llamo Ana Moreira, para los que no me conocen, y formo parte de la parroquia de Santa Clara. Nuestro grupo de oración se llama Encuentro con Cristo y nosotros nos dedicamos a cuidar la vida, ¿verdad? A lo que es el ministerio Provida, como muchos de ustedes, en donde nos hemos encontrado en muchas actividades. Bien, nuestro invitado de hoy, Marco Antonio Gracia Triñaque, él se une a nosotros desde México, él es español, tiene un gran recorrido en el tema de la vida. Pero su especialidad es la bioética, es escritor también, ha escrito varios libros y se dedica a ir alrededor del mundo a donde lo invitan para poder dar sus presentaciones, ¿verdad? Me estaba diciendo hace un momento de que en lo que va de la pandemia, pues ha suspendido 25 viajes, ¿verdad? Pero como Dios es maravilloso y ha permitido la tecnología, estamos aquí reunidos a pesar de la pandemia. Bien, sin más que hablar, Tony, te presento a todo este grupo de valientes y los que están por entrar, que queremos ser todo oídos y un corazón abierto a Dios para que tú seas un instrumento muy, muy eficaz y seamos soldados por la causa de la vida. Gracias por estar aquí. Hombre, pues gracias por la invitación. Y pues sí, no es lo mismo una plática presencial que virtual, pero pues hay que aprovechar también estos medios pues para poder llegar a mucha más gente, ¿no? Porque a veces uno, cuando va a dar conferencias, pues sí, ahí tienes un grupito, esto, lo otro, y te limitas a un lugar. Con esto podemos llegar pues a mucha más gente de otros lugares que a lo mejor difícilmente uno puede estar ahí presente ahorita por las circunstancias. Entonces, pues me da mucho gusto el que hayamos podido compaginar esta charla y que se haya podido dar. Vamos a hablar un poquito de lo que es la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Además, ahorita me van a decir si pasa la diapositiva. Ahí está. Sí pasó, ¿verdad? Muy bien. Si hacemos una radiografía de la sociedad contemporánea, nos vamos dando cuenta cómo el corazón del ser humano se ha ido volviendo un corazón de piedra, un corazón cada vez más duro, que se hace insensible a las necesidades, a las carencias, a las vulnerabilidades del otro, del que sufre, del que tiene alguna carencia o alguna necesidad. Este endurecimiento del corazón podríamos intentar ver una serie de elementos que han llevado a que este corazón se haga tan duro, tan insensible. El primero de ellos es que nos encontramos con una visión distorsionada de la persona humana. De hecho, cuando, por ejemplo, a mí me toca dar algún curso o algún seminario de bioética, que son varios temas, me gusta siempre empezar por el tema de persona humana, porque si no tenemos claro quién es la persona, dónde se fundamenta su dignidad, sus derechos, etcétera, etcétera, difícilmente vamos a poder promoverla adecuada e integralmente. De hecho, uno de los debates más conflictivos hoy desde el punto de vista bioético
es, por ejemplo, el inicio de la vida humana, que ese podría ser otro tema que en algún momento podríamos dar, porque claro, si yo me baso en la evidencia y la embriología, la biología, la genética, me demuestran que la vida humana comienza desde el momento de la concepción, y eso yo lo tengo claro. Sin embargo, el otro con el que yo estoy debatiendo, pues de repente pone el inicio de la vida humana después de las 12 semanas, después de las 14 semanas, después de las 23 semanas. Es decir, cuando a cada quien le convenga. Perdón, pero está mi esposa también ahí ahorita en otra. Esperemos que no se vicie mucho el sonido. Eh, es muy difícil cuando no tenemos en un debate un criterio de verdad que nos lleve precisamente a encontrar la verdad sobre el ser humano y sobre el inicio de la vida. Entonces pareciera que es un tú por tú, ¿no? A ver quién tiene o a ver quién da más razones o más fundamentos, y al final pareciera que no llegamos a nada claro. Entonces, este tema de persona humana es fundamental para poder sustentar después toda una bioética, una cultura de la vida de acuerdo a la percepción, es decir, a lo que es en sí la persona humana y la percepción que tengamos de ella, que puede ser integral, plena, o puede ser reduccionista. Y de eso va a depender luego la manera en que tratamos al otro. Si yo lo concibo de una manera integral, lo voy a tratar con el respeto que su dignidad le corresponde. Si lo veo con una visión reduccionista, mi trato hacia él va a ser pobre. Generalmente voy a abusar del otro, voy a manipularlo o incluso lo voy a llegar a matar y me voy a quedar tan tranquilo. Cuando no somos capaces de reconocer al otro como lo que es, una persona igual que tú y que yo, con la misma dignidad y con los mismos derechos, entonces somos capaces de cometer contra él todo tipo de atropellos y atentados, e incluso reclamarlos como un derecho. Es impresionante, en cuestión de unas pocas décadas, cómo hemos cambiado la percepción de la vida humana. Lo que antes se consideraba de facto que era algo malo, matar a una persona, hoy no solo no lo consideramos mal, sino que incluso lo queremos reclamar como un derecho humano. Y esto es una contradicción, porque simplemente para poder hablar de derechos humanos universales, tenemos que entender o tenemos un poquito que darnos cuenta que no solamente se trata de reclamar derechos, porque todo el mundo grita y enarbola la bandera de derechos. Es que yo quiero estos derechos, el derecho a decidir, el derecho a esto, el derecho a lo otro. Pero nos olvidamos que para poder hablar de auténticos derechos, cada derecho trae consigo o conlleva un deber, una obligación. Por tanto, si existe el derecho a la vida, el deber que conlleva ese derecho es preservar y proteger dicha vida. Por eso es absurdo e ilógico hablar de un derecho a matar. Los derechos entre sí no son contradictorios. Y en este caso, si existe el derecho a vivir, conlleva el deber de respetar y proteger esa vida. Es absurdo hablar de un derecho al aborto, de un derecho a matar. Nos encontramos, por tanto, ante una sociedad deshumanizada. Y esta es una palabra muy fuerte, porque todos nosotros, como seres humanos, estamos llamados a ser la mejor versión de nosotros mismos. Si yo, por ejemplo, les preguntara ahorita a ustedes, a ver, levánteme la mano, ¿quién tiene como meta en esta vida ser un infeliz y un desgraciado? Pues yo creo que nadie la levantaría, ¿verdad? Sin embargo, si yo te dijera, o si yo les dijera, a ver, levanten la mano, ¿quién tiene como meta en esta vida ser feliz, ser una mejor persona? Yo creo que todos levantaríamos la mano, todos queremos ser la mejor versión de nosotros mismos, queremos ser
unas mejores personas. Y es un poquito lo que anhelamos todos, ¿no? Pasar por este mundo dejando una huella positiva en él, que nuestra vida valga la pena, que trascienda. Entonces, cuando hablamos de una sociedad deshumanizada, es una sociedad que ha perdido completamente el rumbo. Es decir, estando llamados a trascender, a crecer, a ser lo mejor que podemos ser, pareciera que volteamos la espalda y cayéramos en una involución, es decir, caminamos hacia atrás como los cangrejos y en vez de ser nuestra mejor versión, ofrecemos nuestras propias miserias y nuestras propias podredumbres que traemos dentro. Entonces, hablar de una sociedad deshumanizada es aquella que es incapaz de tender una mano amiga al que sufre, al que tiene una situación de fragilidad, de vulnerabilidad, que es incapaz de sensibilizarse ante las miserias o las carencias o los dolores del otro. Una sociedad deshumanizada es una sociedad que nada más busca su propio provecho y no importa si manipula, no importa si abusa, no importa si mata al otro para conseguir lo que quiere. Me gusta mucho Mafalda. Ahorita ya ven que pues con la muerte de su dibujante, pues ha tomado también un poquito más de renombre o de promoción la figura de Mafalda, pero es impresionante porque de repente nos deja unas enseñanzas filosóficas muy interesantes. Y aquí está con su osito de peluche y le dice, mira, ¿ves esto? ¿Lo ves? Es el mundo. ¿Sabes por qué es tan lindo este mundo? Porque es una maqueta. El original es un desastre. Y basta que echemos un vistazo a nuestro alrededor para darnos cuenta que así es. Guerras, secuestros, narcotráfico, violencia. O sea, para donde volteemos, casi uno diría, como dice la canción, paren el mundo que me quiero bajar, ¿no? O sea, está tan desastrosa la cosa que uno diría, ya, tiro la toalla, me rindo. Sin embargo, en nosotros, los que estamos por lo menos aquí presentes, creo yo que hay una conciencia de que a pesar de echar un vistazo a nuestro alrededor y ver que las cosas son un desastre, yo no me quiero quedar de brazos cruzados y quiero tender esa mano amiga para el que lo necesita. Y eso cambia radicalmente las cosas, porque pasamos de una actitud pesimista, derrotista, de decir es un desastre, tiro la toalla, a una actitud propositiva, activista. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para que este mundo sea un poquito mejor? De hecho, podría ser una reflexión que nos hiciéramos todos en algún momento de nuestra vida. Es decir, preguntarnos si al día de hoy, con la edad que tengo, con el tiempo que he vivido en este mundo, es un poquito mejor porque yo estoy en él. Es una reflexión muy seria, ¿eh? Es decir, podemos decir que este mundo es un poquito mejor porque tú estás aquí, porque tú quieres tender esa mano amiga y no pasar indiferente ante todo lo que le acontece al ser humano en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo hoy. Entonces, podría ser una reflexión muy interesante que se las dejo ahí para en algún otro momento. Otro elemento con el que nos encontramos es que estamos frente a un eclipse en el sentido de la vida. Este es un término que usó Juan Pablo II en Evangelium Vitae. Él hablaba haciendo un análisis de la realidad de que nos encontramos ante un eclipse en el sentido de la vida.
Todos hemos visto en algún momento un eclipse de sol, aunque sea en televisión o en internet, está el sol alumbrando como siempre, con todo su esplendor. De repente llega la luna de metiche y se pone entre el sol y la tierra y pareciera que hay un momento en que el sol se apaga, se oscurece. Sin embargo, ¿el sol se apagó? No. El sol sigue alumbrando como siempre, con todo su esplendor, pero ha habido algo que se ha puesto de por medio y me impide ver esa luz. La vida humana es algo maravilloso. Simplemente ver todo el proceso de desarrollo biológico del ser humano, cómo desde el momento de la concepción, en que se unen el óvulo y el espermatozoide, comparten sus pronúcleos, su carga genética, 23 cromosomas del óvulo, 23 el espermatozoide, y surge una nueva vida humana llamada cigoto, un embrión unicelular, y que de ese cigoto surge todo un organismo completo con los más de 200 tipos celulares y los millones y millones de células que compone el cuerpo humano, es algo impresionante. De hecho, hay un estudio que hizo la doctora Moratalla de la Universidad de Navarra en España, junto con su equipo de investigadores, que descubrió que desde el primer momento de la concepción se establece un diálogo embrional maternal y que quien inicia ese diálogo no es la mamá, sino que es el hijo. Claro, todo esto es a nivel químico molecular, pero si pudiéramos ponerlo un poquito en palabras así que todos lo entendiéramos, por ejemplo, cuando a ti te pica una avispa y te introduce un veneno, tu cuerpo de manera natural reacciona y tus glóbulos blancos empiezan a generar anticuerpos porque hay algo extraño dentro de ti que te puede causar un mal y tu cuerpo reacciona. El bebé dentro del vientre de la madre es algo extraño, porque lejos de lo que dicen los proabortistas de que la mujer con su cuerpo es dueña de hacer lo que quiera, el bebé que está dentro de ella no es su cuerpo. Está dentro de su cuerpo, pero es otro cuerpo. De manera natural, la madre tendría que generar anticuerpos para luchar contra esa cosa rara que está dentro de su vientre. Sin embargo, se establece este diálogo a nivel químico molecular que, repito, si lo pudiéramos poner en palabras que todos lo entendiéramos, sería algo así. ¡Hey, mamá! Que estoy aquí. Que soy tu hijo. No soy un bicho raro. No generes anticuerpos y no me rechaces. Es más, prepárate porque ahí voy. Esto es en el momento de la concepción, en el primer tercio de las trompas de Falopio. Y empieza la división celular, 2, 4, 8, 16, 32, se convierte en una mórula, así se llama esa etapa, luego en un blastocisto, que tiene ya una masa celular interna alrededor del día quinto después de la concepción, y es cuando llega el endometrio de la mujer para implantarse y continuar el desarrollo. La madre que escucha a su hijo no solo no genera anticuerpos, sino que prepara en cuestión de esos 4 días, 5 días que el embrioncito va caminando por las trompas, prepara todo su organismo, cambia su metabolismo para que el endometrio esté listo para acoger a ese embrión, se pueda implantar y continuar el desarrollo. Esto es maravilloso, ¿no? Y sin embargo hoy se nos han puesto ciertas cosas de por medio
que nos impiden ver la maravilla y la grandeza de la vida humana. Cuando uno ve esta imagen de Nat Geo, pues nadie pone en duda que es un elefante dentro del cuerpo de la elefanta. Cuando uno ve esta otra imagen, nadie pone en duda que es un delfín dentro del vientre de la delfina. Espero que no haya aquí nadie que se llame delfina, ¿verdad? Pero bueno, un delfín dentro del vientre de la delfina. Y de repente, cuando vemos esta otra imagen, todavía nos quedamos diciendo, ¿qué será? Fíjense bien, somos capaces de reconocer cuándo empieza la vida de cualquier ser vivo y desconocemos cuándo comienza nuestra propia existencia. Pues lo único que podemos decir ahí es qué brutos somos. Porque hoy en día la biología, la embriología, la genética nos evidencian sin lugar a dudas que desde el momento de la concepción comienza una nueva historia humana, comienza la existencia de un nuevo miembro de la especie humana. Si hoy en día un ecologista salva un huevito de tortuga, ¿cómo se le considera? Como un héroe, ¿no? ¡Qué maravilla! Salvó un huevito de tortuga. Porque nadie pone en duda que lo que hay dentro de ese huevito es una tortuga. Allá en Estados Unidos no sé cómo está la ley, pero aquí en México, agarrar, por ejemplo, huevos de tortuga marina es un delito federal penado con cárcel. Y sin embargo, en Ciudad de México, tú puedes abortar a seres humanos y no pasa absolutamente nada. Si hoy en día cualquiera de nosotros salva una vida humana, ¿saben cómo se le considera? Como un fanático, un retrógrado, pongan ahí el calificativo y el adjetivo que ustedes quieran. Es decir, salvar un huevito de tortuga hoy es un acto de heroicidad. Salvar una vida humana es un acto de fanatismo. Como que algo está fallando. Como que hemos cambiado radicalmente el orden de importancia de los seres humanos y de los seres vivos. Hoy en día te encuentras, por ejemplo, con esta filosofía animalista que busca querer otorgar a los animales derechos que de suyo no les corresponden, porque los derechos solamente el ser humano, el ser racional, es sujeto de los mismos. Y te encuentras a grupos ecologistas extremos que, por un lado, buscan salvar, por ejemplo, las ballenas y, por el otro lado, promueven el aborto de seres humanos. Espérame tantito. ¿Vale más la vida de una ballena que de un ser humano? Hoy en día pareciera que sí. Hoy en día pareciera que hay que salvar a todos y hay que exterminar al hombre, a la persona sobre la faz de la Tierra. La filosofía que siguen estos grupos ecologistas es muy simple. Ellos dicen, el mundo está sobrepoblado, el ser humano es el causante de todos los daños al planeta, a los ecosistemas, a los animales, a las plantas. Por tanto, si queremos salvar al mundo, tenemos que desaparecer a la especie humana. Y con eso justifican el matar a un ser humano en sus primeras etapas de desarrollo. Si antes de nacer no era persona, entonces, ¿qué era? Y aquí si se fijan en esta pregunta, ¿cómo
un individuo humano podría no ser persona? Esta pregunta, un tanto afirmativa, se la hizo en su momento Juan Pablo II. ¿Cómo un individuo humano podría no ser persona? Y aquí se está echando mano a dos disciplinas. Por un lado, a la biología, a la embriología, a la genética, porque a ellos les corresponde demostrar empíricamente cuándo comienza la vida humana, en qué momento comenzamos a existir. Ya la ciencia nos ha dado respuesta. En el momento en que se fusionan los pronúcleos de los gametos, óvulo y espermatozoide, 23 cromosomas más 23 cromosomas, tenemos un nuevo individuo con 46 cromosomas, que son los correspondientes a la especie humana, diferente al papá y a la mamá. Por tanto, un nuevo individuo humano, un nuevo ser humano. Hasta ahí llega la ciencia. Para determinar si ese individuo humano, ese ser humano, es persona, eso se escapa ya de los límites de la ciencia, de la biología, de la embriología, de la genética, porque el concepto de persona es filosófico. Entonces, la filosofía, desde la antropología filosófica, desde la metafísica, desde la ontología, nos dice, a ver, si desde el momento de la concepción hay un nuevo ser humano, un nuevo individuo humano, él posee algo que no tiene ningún otro ser vivo, y es que toda su naturaleza es racional, porque el ser humano es la única especie sobre la faz de la Tierra capaz de pensar, de preguntarse del porqué de las cosas. Entonces, filosóficamente decimos que eso que tienen, que los hace diferentes a cualquier otro ser vivo y que es esa naturaleza racional, en filosofía lo llamamos dignidad. Es decir, la dignidad que posee todo ser humano por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, lo cual nos da esa naturaleza racional que nos hace diferentes. Y de esa dignidad brotan los derechos humanos. Es decir, la dignidad como tal no es un derecho humano. Al revés, porque soy digno ontológicamente hablando, intrínsecamente, de esa dignidad brotan unos derechos. Cuando están fríos. Si quieren apagar el micrófono, por favor, para que no se vicie el audio. No hay a dónde frizar. O se come y se terminan mañana. A ver, ¿tienen abierto por ahí un audio? No sé si lo pueden apagar, por favor. Va. Entonces, por el simple hecho de tener esa dignidad y de estar vivo, surgen y brotan estos derechos humanos. Y el primer derecho fundamental y primigenio es, por el simple hecho de estar vivo, el derecho a vivir. Y digo que es primigenio porque sin él no existiría ningún otro derecho. Yo no puedo reclamar un derecho a decidir, un derecho a la libertad, si antes no estoy vivo. Por tanto, por encima del derecho a decidir está el derecho a la vida. Y entonces, filosóficamente, podemos afirmar que ese nuevo individuo, ese nuevo ser que pertenece a la especie humana y que está vivo, por poseer una dignidad propia de la que brotan unos derechos, entonces estamos ante la presencia ya no solamente de un ser humano, sino de una persona humana, con la misma dignidad que tú y que yo, y con los mismos derechos. Otro elemento con el que nos encontramos es la difusión de una cultura de la muerte.
y cultura se los pongo ahí entre paréntesis. La cultura de la muerte podemos definirla como esa mentalidad, esa manera de ver al ser humano y al mundo que fomenta la destrucción de la vida humana más débil, más frágil, más vulnerable e inocente, por parte de los que tienen voz y voto. Aquí en Ciudad de México, cuando se aprobó hace ya unos años el aborto antes de las 12 semanas, el caso se turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de los 11 ministros, 8 votaron a favor del aborto, 3 votaron a favor de la vida. Y con el voto de 8 personas, al día de hoy, en Ciudad de México, se han realizado más de 200.000 abortos legales de mexicanos, por el simple hecho de que 8 personas dijeron que antes de las 12 semanas no podíamos saber, según ellos, qué es lo que la mujer traía dentro de su vientre. Esta cultura de la muerte justifica cualquier atentado en contra del ser humano y a lo largo de todas las etapas de su desarrollo de su vida. Desde el momento de la concepción, en su periodo intrauterino, con todo el tema del aborto, la experimentación con embriones, con células madre embrionarias, hasta la eutanasia, en fin, tantas y tantas realidades que atentan contra la dignidad y la vida de los seres humanos, pues esta cultura de la muerte abre las puertas a que podamos hacer lo que queramos. Basta con no reconocer al otro como lo que es, una persona igual que tú y que yo, para poder hacer con ella cualquier cosa. Un ejemplo que podríamos citar, porque es de sobra conocido, es el de George Soros, que en los últimos años es uno de los hombres más ricos del mundo. Ha donado más de 11.000 millones de dólares para promover en el mundo entero el aborto, la anticoncepción, la esterilización, la ideología de género, todo lo que es el lobby gay. Ahí les pongo las siglas LGTB-HIJK porque cada vez le van poniendo más y más siglas. Al ratito nos va a faltar abecedario para poder cubrir todas las siglas. Todo el tema de la eutanasia y la destrucción de la fe católica. Todo el tema que se está viendo ahorita en Europa de las inmigraciones de los musulmanes que están llegando en masa a reinvadir en cierta manera Europa, están promovidos en parte por este personaje que ven aquí, que es su meta, dedicar prácticamente toda su fortuna a implementar todas estas realidades en la sociedad actual. Claro, esta cultura de la muerte trae como consecuencia un mundo donde una madre es capaz de decidir abortar a su hijo, de matar a su hijo legalmente. Pero fíjense qué paradójico, porque no solamente un mundo donde una madre puede matar a su hijo, sino que también estamos creando un mundo donde un hijo puede mandar matar legalmente a sus padres con la eutanasia. Ustedes saben, por ejemplo, que en Holanda la eutanasia es legal. Unos casos documentados por el doctor Gonin, holandés, médicamente documentados. Uno de ellos, un padre, un anciano, hospitalizado de agonía. El hijo pide a los doctores practicarle la eutanasia a su padre para poderlo enterrar antes del viaje de vacaciones al extranjero que ya tenía pagado. Fíjense, la familia, que es la célula básica de la sociedad,
que tendría que ser el lugar donde uno se sintiera protegido, querido, vamos, el lugar más seguro sobre la faz de la tierra tendría que ser la familia. Hoy la hemos convertido en un campo de batalla, poniendo a los padres en contra de los hijos y a los hijos en contra de los padres. ¿De qué me extraña entonces que el mundo esté como esté? ¿De qué me extraña que ese corazón esté tan endurecido y que nos hayamos deshumanizado al extremo de poner a los padres contra los hijos y a los hijos contra los padres? La cultura de la muerte como tal, por eso se los ponía entre comillas, no es una verdadera cultura, más bien es una anticultura. Pues solamente hay verdadera cultura allí donde hay humanización, allí donde el hombre busca crecer como sociedad, que esa es la búsqueda del bien común, y por eso nos reunimos en sociedad, porque queremos no solamente nuestro propio bien, sino el bien de todos. Eso es la humanización. Por eso soy capaz de ser solidario. Por eso soy capaz de tender una mano amiga al que lo necesita. Solamente hay verdadera cultura donde se da el respeto a todos los hombres en general y a cada ser humano en particular, desde el momento en que comienza su existencia hasta el final de su vida. Y solamente hay verdadera cultura donde hay una promoción integral de todos aquellos bienes que son propios a la existencia humana. En concreto, ese bien que posibilita la convivencia social, que es la vida de cada uno de nosotros. Por tanto, una sociedad que ha negado el respeto absoluto a la vida se transforma en una sociedad que mata, una sociedad inhumana. Con razón, Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, escribía: Homo homini lupus. El hombre se ha vuelto un lobo contra el propio hombre, que es capaz de matar al otro y quedarse tan tranquilo. Homo homini lupus. El hombre, un lobo para el propio hombre. Sin darnos cuenta, nos han estado manipulando. Y como decía el poeta Antonio Machado, entre el dormir y el soñar se encuentra lo más importante, el despertar. Y quiero felicitarlos porque si están aquí todos ustedes hoy, un viernes en la tarde, noche, escuchando una charla, que podrían estar tranquilamente cenando por ahí o viendo una película o cualquier otra cosa, quiere decir que están despertando, que estamos despertando a toda esta situación que está afectando la vida de tantos y tantos seres humanos inocentes y que queremos aportar nuestro granito de arena para que este mundo sea realmente un poquito mejor. Con razón, Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, nos decía que era urgente una movilización general de las conciencias. Hoy, que vivimos en una sociedad altamente relativizada, donde se niega cualquier verdad absoluta y se cae en un relativismo no solo filosófico, sino también moral, porque somos capaces de matar a alguien y quedarnos tan tranquilo e incluso llamarlo derecho humano. El Papa decía, es urgente movilizar de nuevo las conciencias, es decir, que las conciencias vuelvan a recordarnos el sí como sí y el no como no, el bien como bien y el mal como mal.
y no lo que esta sociedad nos presenta, que es una deformación de la conciencia que ve el mal como un bien y el bien como un mal. Los obispos reunidos en Aparecida, en Brasil, y que después se elaboró ese documento que se llamó el documento de Aparecida, decían: si cerramos los ojos ante estas realidades que acompañan al ser humano en la actualidad, no somos defensores de la vida y nos situamos, fíjense bien, en el camino de la muerte y la indiferencia. Si cerramos los ojos ante estas realidades, no somos defensores de la vida y nos situamos en el camino de la muerte y de la indiferencia. Por eso el Papa Francisco luego decía: no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. No es progresista. Hoy que está tan de moda ese término, ¿no? Lo progre, lo progresista, lo moderno, lo actual. Pensamos que el matar una vida humana, que el terminar con una vida humana, ¿eso es progreso? Eso es más bien un retroceso, una deshumanización del ser humano, como hemos comentado. Y para ir cerrando, porque ya se nos fue el tiempo prácticamente, ante toda esta realidad que acabamos de ver, se propone una cultura de la vida. Una cultura quiere decir, es algo que permea en todos los estratos de la sociedad para movernos en una dirección concreta. En este caso, en la dirección de la vida humana. Por eso, ante una cultura de la muerte, Juan Pablo II volvía a repetir en Evangelium Vitae número 5: respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Respeta, defiende, ama y sirve. Este tendría que ser el lema de cada uno de nosotros. Respeta, defiende, ama y sirve a la vida. Y fíjense bien, no solamente por el simple hecho de ser creyentes, de ser católicos, porque a veces se mezcla, ¿no? Se piensa que porque defiendes la vida es porque eres religioso. Terencio, un griego de hace unos cuantos miles de años, decía: hombre soy, y nada de lo humano me es ajeno. Fíjense bien. Hombre soy, y nada de lo humano me es ajeno. Por tanto, el respetar, el defender, el amar, el servir a la vida, no es por el simple hecho de ser creyente, sino que es una cuestión de humanidad. Claro, para nosotros creyentes tiene una implicación mayor, porque además de esta cuestión de humanidad, me interpela la moral de la Iglesia, me interpelan los mandamientos, en concreto ese quinto mandamiento que dice: no matarás. Y entonces, a mí como creyente me obliga todavía, de manera mucho más contundente, el respetar, el defender, el amar y el servir a la vida. Porque la vida es un don de Dios. Le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste. Por tanto, siempre, siempre, siempre será un bien. Es un regalo y nos toca a nosotros cuidarlo y protegerlo. Por eso, todos nosotros, sin importar dónde nos encontremos y cuál sea nuestra realidad de vida, tenemos la responsabilidad de promover esta cultura de la vida. Y esto hay que hacerlo en todos los ambientes donde nos movamos, no importa el que sea. Incluso si uno dice: bueno, es que yo ahorita no tengo trabajo, estoy en mi casa,
bueno, desde tu casa, con tu familia, a través de las redes sociales. En fin, hay tantas y tantas oportunidades para construir poco a poco, ladrillo a ladrillo, esta cultura de la vida, que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Decía Benedicto XVI, la vida es el primero de los bienes recibidos de Dios y es el fundamento de todos los demás. Garantizar el derecho a la vida a todos y de manera igual para todos, fíjense lo que dice ahora, es un deber de cuyo cumplimiento depende el futuro de la humanidad. Qué palabras tan fuertes. Es un deber de cuyo cumplimiento depende el futuro de la humanidad. ¿Qué implica la cultura de la vida? En primer lugar, vivir la propia vida como un don y valorar toda la vida humana, desde el momento en que comienza en la concepción hasta su muerte natural. Transmitir, proteger, servir y amar la vida, toda vida humana. Respetar el momento de la muerte como un proceso natural, entendiéndola como el paso a una vida nueva y eterna en Dios. Promover y respetar la dignidad de la vida humana y de sus derechos fundamentales, en especial el derecho a vivir desde la concepción. Algunas estrategias, esto es una especie de lluvia de ideas, a ustedes se les pueden ocurrir muchísimas más. Por ejemplo, la primera, para los que somos creyentes, lo primero, la oración y la vida de gracia, porque eso tendría que ser parte, o sea, de... A ver, ¿cómo ando de tiempo? Bueno, un ejemplito rápido, para entender todo este tema de la oración y la vida de gracia. ¿Se acuerdan todos del pasaje de Zaqueo? Zaqueo estaba ya en Jericó, llegaba Jesús y toda la multitud sale a recibirlo. Zaqueo, recaudador de impuestos, pues llegó tarde a formarse y encima era chaparrito y cuando llegó ahí pues no veía nada, toda la gente estaba agolpada esperando a Jesús y se le ocurre subirse a un sicomoro, dice la Escritura. Cuando yo llegué a Jericó y me dijeron, eso es un sicomoro, y dije, ah, un árbol, ¿no? Se sube a un árbol y nos encontramos tres etapas en este encuentro. Fíjense bien. Llega Jesús, voltea, lo ve y lo llama por su nombre. Le dice, Zaqueo, ven para acá. Zaqueo baja del árbol. Yo me imagino que se infló como un pavo real, ¿verdad? Ábranme paso, que me llamó por mi nombre, ahí voy, ¿no? El primer paso de este encuentro es el encuentro cara a cara con Cristo. El encuentro con Cristo. Cuando están cara a cara, Jesús le dice, hoy iré a cenar a tu casa. Cuando se habla de cena en el Nuevo Testamento, es una prefiguración de lo que es la Eucaristía. El segundo paso de esta etapa es la vivencia sacramental. Entonces, primero me encuentro cara a cara con Cristo. Luego lo hago vida, la vida de gracia. Vivo sacramentalmente, en concreto la Eucaristía, la confesión, ese encuentro personal con Cristo. Y luego viene el tercer paso. Zaqueo le dice, si he defraudado a alguien, le restituiré hasta 4 veces más y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. El compromiso, ¿no? La acción. Entonces, si nosotros queremos ser promotores de la vida, defensores de la vida, somos creyentes, no podemos olvidarnos de las 2 etapas primeras. El encuentro cara a cara con Cristo, la vivencia sacramental, para que ahora sí mi acción sea por Él y no por mí. Porque nosotros somos simples instrumentos. Cuando nos creamos que somos la mamá de Tarzán, que somos aquí los, yo soy el mejor, el que más sabe, apártense, yo voy a debatir todo y voy a dar todos los cursos, todo. Cuando se crean así, que son los mejores de los mejores de los mejores, recuerden ese pasaje del Evangelio que dice,
Siervo inútil, ¿de qué te vanaglorias si a duras penas estás haciendo lo que tienes que hacer? Segunda estrategia, la unidad. Algo que yo me he encontrado en todos mis viajes es que los diferentes grupos que hay en la iglesia, Providas, esto, lo demás allá, cada uno parece que solo echa agua a su propio molino, ¿verdad? O sea, si es algo que me beneficia a mí, sí lo hago. Pero eso de trabajar con el otro grupo, por eso nos ganan. Porque la gente que está atacando la vida, destruyendo la vida, metiendo ideologías, lobbies, lo hacen de manera unida y coordinada. Y nosotros, cada uno por su lado. Es imposible que tengamos la fuerza para enfrentar este embate que nos llega hoy en día. Seguir recordándole al Estado que la mayoría está a favor de la vida. Recojamos firmas, globalicemos la vida en las redes sociales. El castigo de voto. ¿Cuántas veces votamos por aquí, por ejemplo, hubo un presidente anterior, ¿verdad?, que su esposa estaba en telenovelas y todo lo que tú quieras, y él siempre iba muy arregladito con su copetito y todo lo que tú quieras. Y mucha gente votó por él por la apariencia. Así fue después, ¿verdad? Pero hoy en día nos encontramos en la cuestión política unos polos muy bien definidos. Te encuentras a un político que no tiene reparo en decir: yo no tengo que pedir disculpas por ser pro vida. Yo no tengo temor a decir por qué no hay que cuidar la vida y defender la vida. Y te encuentras a otro que dice: yo quiero convertir el aborto en un derecho. Seamos inteligentes a la hora de votar. Enseñémosle a la gente no a que vote por un candidato específico, sino que analice las propuestas de los candidatos y aquellas que vayan más acordes con la propia fe, con la propia moral, con las propias creencias. En este caso es el cuidado de la vida, de la familia, etcétera, etcétera. Aprendamos a votar con inteligencia. Las marchas masivas pacíficas, lo que hace 40 días por la vida, pasos por la vida, en fin, marchas donde se pide y se le enseña al Estado que la gente, que la mayoría de la gente está a favor de la vida. Promover el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de salud. Crear programas que promuevan una cultura de la vida entre niños y jóvenes, políticas públicas, en fin. Aquí les quise poner una serie de estrategias o de acciones que pueden ayudarnos a consolidar esta cultura de la vida en la sociedad actual. Repito, aquí pueden ustedes poner las que ustedes quieran. Esto es una pequeña idea por si dicen, ¿qué podría hacer? Bueno, pues ahí tienes unas pistas. Si ya están haciendo otras cosas, adelante. Si algunas de las que están aquí sirven, adelante. Si quieren incluir otras, adelante. Por eso, la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre, y aunque la ley diga lo contrario, gravemente inmoral. Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba en España, uno de los grandes defensores de la vida como obispo en España, en una entrevista, él dijo esta afirmación que a mí se me quedó así grabada dentro mío. La historia juzgará a nuestra generación como una sociedad que ha sido incapaz de transmitir la vida a la generación siguiente. Fíjense, la historia juzgará a nuestra generación como una sociedad que ha sido incapaz de transmitir la vida a la generación siguiente. Por ahí decían los judíos en el famoso libro de la vida, quien salva una vida humana, salva a la humanidad entera. Por eso, ninguna acción, por insignificante o pequeña que sea,
que realicemos para buscar salvar una sola vida humana cae en saco roto, pasa indiferente. Una sola vida humana salva a la humanidad entera. Y quiero cerrar con esta frase. No sé si alguna vez vieron esta película de Lágrimas del Sol de Bruce Willis. Al final de la película aparece esta frase de Edmund Burke en la pantalla y dice: lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagamos nada. Lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagamos nada. Pues bien, con esto terminamos. Me pasé unos minutitos, perdón, pero bueno, podríamos haber visto muchísimas más cosas en este tiempo. Dejo de compartir pantalla. No sé si se vio, si se escuchó bien. Sí, muy bien. Ok. ¿Alguien tiene preguntas? Pues bueno, no sé si nos da tiempo, unos minutitos. Ujú. No sé si hay alguna pregunta, si los confundí más de lo que estaban con estos temas o si quedó claro. Pues yo considero Adelante. que está bastante claro el tema, muy interesante. Yo soy pro vida, soy madre de 2 hijas, una joven de 23 y una adolescente de 17. Y pues la verdad es que yo sí me llevo mucho hablando con ella sobre este tema. De lo que yo sé, pues con esta plática de hoy me amplían mi panorama y pues voy a seguir dentro de mi familia luchando, porque sí es mi sabor del aborto, pues, o sea, por más que uno trata de hacerlos reflexionar, inculcarles fe en Dios, o sea, ellos piensan que es un derecho, pues cuando no lo es, cuando ya deberíamos estar todos convencidos de que la vida empieza, como usted bien ha dicho, desde el momento de la concepción. Y pues hacer todo lo que esté de nuestra parte como Ya madres, escucho. padres de familia, ¿Quién te está viendo? Nadie me está pagando. Oh. como madres y padres de familia para cambiarnos la conciencia de nuestros propios hogares y así lo que podamos hacer hacia afuera también en nuestra sociedad. Muchas Gracias, Marisa. gracias. No sé si hay alguna preguntita. Adelante, adelante. Pues yo más que preguntita, tengo muchas felicidades. Qué preciosa exposición de tema. Qué claro, yo creo que si fuéramos a nuestras aulas en el catecismo con nuestros adolescentes de confirmación y les explicáramos todo esto de la concepción, el maravilloso proceso del ser humano y sobre todo ellos que tanto, ahorita nuestra generación de jóvenes se oye mucho que son virtuales, se oye mucho lo negativo de nuestros jóvenes, ¿no? Pero nuestros jóvenes también tienen todo este potencial para defender. Ellos están muy a la defensa, quieren ayudar. Y entonces a lo mejor sí podemos decirles de toda esta manipulación que estamos siendo víctimas todos con el materialismo, con todas estas cosas. Muchísimas gracias por compartir muchísimas cosas aprendidas hoy. Que Dios lo bendiga. Gracias. De hecho, precisamente pensando en los jóvenes y en los educadores, fue mi último libro, que se llama ¿Y los sapiens dónde quedó? Un libro que viene ilustrado a todo color, trae códigos QR y todo eso, y con puro fundamento científico, filosófico, pero bajado a un lenguaje para todo el mundo, para que cualquiera lo pueda entender, porque nos hace falta a veces ser más inteligentes a la hora de presentar la causa pro vida. Miren, una vez me tocó escuchar a un líder pro vida aquí en México, muy reconocido, en una entrevista en Televisión Nacional, cuando le preguntaron, ¿por qué está mal el aborto? Y su respuesta, con micrófono en mano en Televisión Nacional, fue, porque es pecado.
ya perdió. De fanático, de retrógrado, de todo lo que tú quieras. Es más, el que te está escuchando, tú no sabes ni siquiera si tiene fe. Porque alguien que no tenga fe te va a decir, a mí el pecado me trae sin cuidado. Yo ni creo en Dios, ¿no? Entonces, tenemos que ser más inteligentes y tenemos que aprender a dar razones con fundamentos. Por eso la bioética nos lleva a conocer la biología, la embriología, la filosofía, la ética, ¿no? Para poder dar respuestas mucho más sólidas y fundamentadas a todos estos dilemas con los que nos encontramos hoy en día. Entonces les invito a que los que ya se dedican a toda esta cuestión pro vida y los que estén aquí y se quieran dedicar a ello, que nos estemos formando constantemente. No podemos dejar de leer, de investigar, de buscar estudios, de ver cómo transmitirlos a la gente, porque de nada sirve que yo me aprenda todos los conceptos habidos y por haber, terminología y todo eso, si luego no se los sé transmitir a la gente para que lo entienda. Pienso que también eso es muy importante, porque cuando nos encontramos con alguien, nos podemos encontrar a alguien que tiene un bloqueo racional, pero también hay personas que tienen un bloqueo en el corazón y es tan importante saber mover esas barritas de comunicación para poder lograr salvar esa vida. Así es. Muy bien. No sé si hay alguna otra preguntita por ahí. Me encantó el tema, muchísimas felicidades. Ojalá y lo podamos tener en otra segunda parte. Muchas gracias, Ana. Pues Dios quiera, cuando gusten, nada más es cuestión de organizar tiempos y espero yo en un futuro también no muy lejano poder estar presencialmente con ustedes. ¿En dónde pudiéramos encontrar el libro que escribió para los jóvenes, Tony? En Amazon solo está en formato digital y pues bueno, luego sería cuestión de ver la manera de cómo hacerles llegar a algunos ejemplares para allá. Si saben de alguien de aquí de Ciudad de México que de repente tenga algún viaje por allá o alguien que venga para acá y regrese, con todo gusto les puedo mandar ejemplares impresos. Yo voy a estar por allí la primera semana de noviembre. Si usted quiere, nos podemos poner de acuerdo para comprarle algunas copias. Si me contactas y si quieres, Ana, pueden levantar una listita y con gusto nos ponemos de acuerdo y te llevas unos cuantos libros. Gracias. Yo voy a poner aquí ahorita mi correo electrónico para que quienes estén interesados me dejen saber y así podemos hacer una lista de quienes queremos ese libro y bueno, ya Patricia, vas con encargo. Muy bien, pues no sé si hay alguna otra preguntita. No, muchísimas gracias, Tony. Es de verdad, somos muy, muy privilegiados. Esa es la verdad de estar aquí. Nosotros pensamos que estábamos apartando el tiempo para poder estar aquí, escuchar algo, pero creo que hablo por todos los demás. Lo que hemos recibido es mucho más de lo que nosotros esperábamos. Gracias por ser tan claro. Gracias por abordar el tema en su inicio, haciéndonos recapacitar acerca de la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Gracias por decirnos claramente, o sea, esto no es un tema que vamos a hablar solamente frente al Santísimo o de cara a Dios, en el sentido de que tenemos que hablarlo en términos muy humanos para las personas, ¿verdad? Apelar a su razón, pues tal vez no a su corazón necesariamente, ¿verdad? Nos quedamos con el deseo de poder continuar y mi compromiso de mantener el contacto contigo para que podamos organizarnos y hacer algo, ojalá con jóvenes, ¿verdad? Que tienen tantas inquietudes y a veces nosotros los papás o los maestros quizás tenemos menos la manera de llegar a ellos a veces, ¿verdad? En estos temas.
Así es que muchísimas gracias. Gracias por dedicar tu viernes en la noche a nosotros. No, pues gracias a ustedes por este tiempo y esperemos que de todo lo que hemos visto en esta charla muy breve, porque el tiempo fue pues, relativamente corto, se puedan llevar algunas cosas que les puedan servir en la labor que realiza cada uno de ustedes y a nivel personal, ¿verdad? Entonces, pues ojalá que pronto podamos seguir haciendo otras cositas por acá y en lo que pueda apoyarles, si necesitan material de algún tema, de esto o lo otro, me pueden contactar a través de Ano o en mis redes sociales, en Face y todo esto estoy como Marco Antonio Gracia Triñaque con mi nombre completo. En YouTube ahí pueden encontrar también algunas conferencias que he subido. No lo alimento mucho, pero sí hay unas cuantas conferencias en el canal. Entonces, si les pueden servir para la labor que hacen, pues adelante. Muy bien. ¿Qué les parece si cerramos con una oración, jóvenes? Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, todas las gracias, las bendiciones, las que te pedimos y las que no te hemos pedido, pero que tú sabes que nosotros necesitamos en nuestro corazón. Aumenta nuestra fe, fortalece nuestro espíritu. Acompáñanos siempre para que sepamos que cumplimos tu misión a tu lado. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones a todos. Igualmente. Gracias, un saludo y muy buenas noches y un buen fin de semana. Gracias. Gracias.